El cáncer, desde mi punto de vista, es el verdadero desafío de salud en esta época. El cáncer de próstata es el cáncer más común en los hombres y es un tema súper complejo porque si bien el índice de mortalidad no es alto, los tratamientos más habituales traen efectos secundarios que ningún hombre quiere afrontar. Estamos hablando de disfunción eréctil, de incontinencia urinaria, de problemas de fertilidad, eso entre muchos otros. Así que si este tema te interesa, quédate aquí porque hoy vamos a hablar con el doctor Matoso, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Johns Hopkins. Es una autoridad en el tema. Sí, los hombres tenemos a cierta edad ya que realizar estudios preventivos que consisten en una visita al urólogo. El urólogo hace un examen físico, puede o puede no incluir el famoso tacto rectal que muchos hombres temen. Uno de cada 8 contrae cáncer de próstata en el transcurrir de la vida, y tener el asesoramiento médico necesario para tomar la decisión correcta y no hacer un tratamiento agresivo cuando no lo necesita. Bienvenidos a Martes Saludable, donde te traemos la mejor calidad de educación de la mano de los mejores médicos del mundo. Doctor Matoso, bienvenido. Mi primera pregunta para usted tiene que ver con los estudios obligatorios que tienen que hacer los hombres, los estudios de prevención, si hay estudios de prevención obligatorios para el cáncer de próstata. Hola Mariana, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Sí, los hombres tenemos a cierta edad ya que realizar estudios preventivos que consisten en una visita al urólogo. El urólogo hace un examen físico, puede o puede no incluir el famoso tacto rectal que muchos hombres temen, no es absolutamente necesario. Les da pavor. No es absolutamente necesario, si bien aporta datos al clínico. En la actualidad muchos médicos no lo realizan a no ser que haya algún indicio de que hay alto riesgo de tener cáncer de próstata. Entonces, básicamente, si uno no tiene riesgos familiares, puede empezar a los 50. Pero si ha tenido un papá, un tío, un hermano con cáncer de próstata a edad temprana, entonces debería empezar a los 40 o 10 años antes de que el pariente fue diagnosticado con cáncer. Y entonces ahí lo que se realiza es un PSA o un antígeno prostático específico. El PSA es por las siglas en inglés, y eso es una proteína que la próstata secreta a la sangre, donde si está muy elevado hay mayor riesgo de tener cáncer de próstata. ¿Eso es un estudio de sangre? De sangre. Los pacientes tienen que saber es que un resultado anormal o elevado no necesariamente indica que es cáncer. Porque solo 1 de cada 4 con un resultado normal tiene cáncer. O sea, puede estar elevado por otras personas. La gente cree que hacerse ese estudio genético, si te da que tenés un nivel elevado, que enseguida tenés cáncer, y no es así. No, el PSA es una muy buena herramienta de lo que se llama de screening para detección. ¿Por qué? Porque es muy sensible. Se eleva ante cualquier problema, por ejemplo, un poco de inflamación, o por ejemplo, si la noche anterior hubo actividad sexual intensa, puede estar más elevado en sangre. Entonces, eso hay que tenerlo dentro de los parámetros. O glándulas que están agrandadas, pero son benignas, también puede dar un valor elevado. Entonces, eso es lo que se hace inicialmente como una manera de detección, y se hace año tras año. Y se le ha hecho mucha mala publicidad en los últimos 15, 20 años por una cuestión de que se empezó a interpretar de que muchos pacientes estaban sobretratados por cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los pacientes que tienen cáncer de próstata, hasta la mitad o 2/3, tienen cáncer de próstata que es lentamente progresivo, y que en muchos casos no mata al paciente. Entonces, claro. ¿Qué pasa? Porque eso era lo otro que le iba a preguntar, que, a ver, si bien es el cáncer más
habitual en el hombre, no es el cáncer que mata al hombre, ¿no? Me parece que es 1 de cada 8 pacientes. 1 de cada 8 contrae cáncer de próstata en el transcurrir de la vida. Okay. O es diagnosticado con cáncer de próstata. Pero si uno mira, por ejemplo, series de autopsias de gente que muere por otra causa, un porcentaje aún mayor. Quizás si uno hace autopsias a pacientes de 80 años, varones, aún los que nunca tuvieron cáncer de próstata clínicamente importante, se les puede diagnosticar en autopsia en el 80% de los casos. O sea, prácticamente el 80% de los hombres de 80 años tienen un cáncer de próstata pequeño que nunca le iba a significar ningún trastorno. Entonces, ¿qué pasó? Empezó a circular la idea de que estamos tratando cánceres que nunca van a matar a los pacientes. Entonces se empezó a hacer publicidad negativa a el screening. Pero nuevamente, el asunto es conocer las características del cáncer que uno puede tener como paciente y tener el asesoramiento médico necesario para tomar la decisión correcta y no hacer un tratamiento agresivo cuando no lo necesita. Doctor, usted me comentaba que una de las prácticas más habituales o bastante habitual suya dentro de su consulta es la segunda opinión médica, y que generalmente lo consultan porque el tipo de diagnóstico va a determinar el tipo de tratamiento, ¿no? Exacto. Cuénteme un poco sobre eso, ¿por qué es importante? O sea, una vez que ya se está haciendo el screening y alguien detecta que tiene un cáncer, digamos, ¿por qué es importante esa segunda opinión? Porque el cáncer de próstata ahora, de acuerdo a las guías de tratamiento, está categorizado en de muy bajo grado o de muy bajo riesgo, de bajo riesgo, de riesgo intermedio hacia abajo, de riesgo intermedio hacia arriba y de alto riesgo. Y eso está basado en la gradación del cáncer de próstata. Entonces, cuando uno tiene una biopsia y dice cáncer, ahí no termina. Hay que ver cuál es el grado de ese cáncer. Y el grado es un número que se le asigna a la agresividad del tumor. Y eso lo hace el patólogo, eso es lo que hago yo en mi práctica diaria. Y entonces depende del grado cuál va a ser el tratamiento. O cuán agresivo tiene que ser uno con el tratamiento. Entonces los pacientes envían su material, su biopsia a nuestra práctica y uno le da una opinión en cuanto al grado. Muchas veces hay gente que no hace este trabajo de manera rutinaria, que asigna un grado equivocado o quizás no tan detallado en cuanto a las posibilidades de ser del grado alto o intermedio. Y eso decide si el paciente tiene que tener un tratamiento definitivo del cáncer de próstata, es decir, extirpar la glándula o hacer radioterapia, o se puede hacer lo que se llama una vigilancia activa, que es un control o un seguimiento cercano. Si un paciente en América Latina le sacan una biopsia, ¿no? Sí. de un cáncer, simplemente con que hagan eso, esa misma muestra se puede enviar a un hospital como el Johns Hopkins, a usted específicamente, y ustedes tienen otro nivel de forma de mirar o de estudios patológicos. Cuéntenos un poco sobre eso. Más que nada lo que uno tiene es la experiencia. O sea, prácticamente vamos a utilizar el mismo material, revisarlo y mandarlo de vuelta y se genera un informe. Y eso lo hacemos en forma rutinaria. Nosotros acá tenemos entre 30 y 50 consultas de segunda opinión por día y quizás 1 o 2 son internacionales. Sí, por día. Y tenemos un equipo de 5 fellows que están haciendo la subespecialidad y ellos están haciendo todo el trabajo inicial de viendo los casos y después se reúnen conmigo y entonces revisamos cada uno de los casos. Y entonces ahí se hace el informe, lleva 24 horas nomás, o sea, desde que llega acá el material hasta que se emite un informe son 24 horas. Y lo que tienen que saber en Latinoamérica que nosotros le sacamos el costo. Lo único que tienen que hacer es de alguna manera hacernos llegar los slides. Nosotros no
no, las consultas internacionales las hacemos gratis. Nosotros con eso que ganamos, y nosotros por parte de nuestra misión, poder ayudar a todo el mundo que necesite ayuda, y también eso es lo que mantiene nuestra experiencia de tanta experiencia, porque entonces hay casos que reciben y siempre que hay alguna duda, porque puede ser hacer algo interesante o algo difícil, entonces de esa manera nosotros tenemos la oportunidad de verlo también. De estar expuestos a una, claro. Exacto. Entonces, claro, eso mantiene el volumen, la experiencia que únicamente se logra con muchos casos. Y la intención es siempre poder brindar al paciente el diagnóstico más acertado para que pueda elegir el mejor tratamiento. ¿Qué tratamientos hay que sean, digamos, los más avanzados en cuanto a que tengan menos efectos secundarios para el hombre? Sí, bueno, el cáncer de la próstata, hay muchas técnicas que un paciente se va a ver sobrepasado por toda la información que hay disponible en online, y entonces voy a tratar de resumir qué bueno. el espectro de oportunidades, ¿cierto? Entonces cuando uno le dice al médico, usted tiene que operarse de la próstata, entonces tiene que tener bien claro si eso es por cáncer o porque la próstata está agrandada de manera benigna, ¿no es cierto? O sea, la próstata muchas veces se agranda mucho, que se agranda con el tiempo, con los años, puede ocluir el pasaje de la orina. Entonces, si uno va al urólogo y le dicen que necesita cirugía de próstata, pero la razón es porque le cuesta orinar, se levanta muchas veces a la noche a orinar, orina muy frecuente, tiene ardor a orinar, entonces eso es lo que se llama un agrandamiento benigno de la próstata. Eso se trata generalmente con cirugías que son menos agresivas y se reseca toda la zona central de la próstata, pero la próstata queda con su cápsula, queda glándula, puede haber alteraciones en la calidad de la eyaculación, pero los pacientes no sufren impotencia y no tienen incontinencia. Entonces eso es el tratamiento para el agrandamiento prostático benigno. Si hay cáncer de próstata, las opciones son no hacer cirugía, si el cáncer de próstata es de bajo grado y de bajo riesgo, y observarlo de forma frecuente. La observación, que significa PSA, que fue el test que mencioné inicialmente, de laboratorio, que es de sangre, y biopsia prostática, al principio una segunda biopsia en un año de la primera, y si esa segunda biopsia de la primera es igual o con menos cáncer, o por ejemplo no hay cáncer, quiere decir que el volumen es muy bajo y ya se puede empezar a hacer biopsia. Si el PSA se mantiene bien, se puede hacer biopsia cada 2 o 3 años posterior a eso. La ventaja de eso es que uno puede convivir con el cáncer de próstata sin que se vaya de la glándula, sin que dé metástasis o altere la calidad de vida, y sin tener que sacarse la glándula de la próstata y continuar con una calidad de vida similar a la anterior del diagnóstico. Ese es el argumento para hacer el screening, y aunque sea de bajo grado, detectarlo, porque total se puede monitorizar y es mejor saber que uno lo tiene que no lo tiene. La otra posibilidad es que uno llega a la biopsia de próstata y tiene un cáncer de grado intermedio. ¿Bien? Entonces, eso, un porcentaje importante de pacientes tienen riesgo de morir de cáncer de próstata si lo dejan sin tratar. Entonces ahí ya hay que hacer tratamiento. Los dos tratamientos estándares son o radioterapia o cirugía. La cirugía radical saca toda la próstata con la cápsula, y la cápsula llega bien hasta la zona del esfínter, bien abajo, y entonces se une la uretra y la vejiga. La próstata estaba en el medio, no está más, se une la uretra y la vejiga, entonces uno orina como normalmente, pero al no estar la próstata se dañaron los nervios y hay problemas de erección posterior. ¿En qué porcentaje? En un porcentaje muy importante. La cirugía, cuando dicen que 2-3% de impotencia, eso es el porcentaje que tiene una impotencia total. Pero el resto de los pacientes también tienen afectada la capacidad eréctil. ¿Qué se puede tratar? Con ciertas medicaciones o con otras terapias, ¿no? Entonces, también los pacientes que tienen esa cirugía pueden llegar a tener un poco de incontinencia los primeros 6 meses, hasta que el músculo se pone de nuevo en su lugar y se contrae bien el músculo del esfínter, entonces dejan de perder orina. Pero
en pacientes jóvenes es la alternativa a morir temprano por cáncer de próstata. O sea que básicamente es una opción muy importante para prolongar la vida. Generalmente esa opción de la cirugía se le ofrece a hombres menores de 75 años o si son pacientes que tienen mucha comorbilidad o posibilidad de morir de otra enfermedad, por ejemplo, ha tenido un ACV o ha tenido un cáncer o una enfermedad cardiovascular. Entonces esa cirugía es una cirugía muy agresiva que únicamente tiene sentido cuando uno quiere vivir más de 10 años, porque la mayoría del cáncer de próstata se puede tratar con hormonas y prolongar la vida con el cáncer por 7 o 10 años. Entonces la cirugía, hay que tener en cuenta que la cirugía es recomendable solo en pacientes que tienen intención de vivir más de 10 años o por la expectativa de vida es mayor a 10 años. Entonces en pacientes muy añosos no tiene mucho sentido la cirugía. Si le diagnostican el cáncer de próstata a un paciente de 89 años, por decir, entonces la cirugía no es recomendable porque tiene riesgos quirúrgicos y ese paciente probablemente con medicación se puede mantener el cáncer de próstata que no sea clínicamente significativo por los próximos 10 años y entonces la calidad de vida va a ser mejor. Entonces ahí entra el tema de la edad, el tema del grado del cáncer y esa es la opción quirúrgica tradicional. Bueno, y lo último que quería mencionar, la radioterapia, ¿no? La radioterapia tiene una sobrevida muy similar a la de la quirúrgica. Entonces hay ciertos pacientes que optan por esa opción. Los beneficios y los riesgos son un poco diferentes a la cirugía, pero tiene también sus efectos adversos. Y eso lo tiene que conversar con el que haga el oncólogo, oncorradiólogo del lugar, qué experiencia tienen y cuáles son sus efectos adversos. Generalmente ¿estamos hablando de radioterapia o de protonterapia? De radioterapia, que también el protonterapia es un tipo de radioterapia, que para el cáncer de próstata está también en etapa experimental. La radioterapia protónica, entonces el gran beneficio que tiene es que se puede aplicar a alta dosis sin penetrar más allá del tejido en el cual se está atacando. Claro. Entonces se utiliza mucho en pacientes pediátricos donde se quiere disminuir, por ejemplo, yo he visto en nenas donde hay un tumor en una zona que incluiría, por ejemplo, el ovario, entonces se ataca nada más el tumor y no hay una transmisión posterior, entonces hay menos daño. Pero básicamente el mecanismo de tratamiento es el mismo que la terapia tradicional o muy similar. Entonces vendría a ser como demasiado para tratar un cáncer de próstata, pero está actualmente en etapa de investigación. Y la radioterapia puede ser completa la glándula por afuera del cuerpo o poner semillitas que irradian la glándula. Entonces esas son las dos alternativas. ¿Y cuáles son los pacientes que prefieren la radioterapia? Y si tienen mucha aversión a poder tener problemas de incontinencia o tienen algo fijado que no les gusta la cirugía, entonces optan por la radioterapia. Pero el aspecto oncológico en cuanto a la supervivencia es muy similar a la cirugía. O sea que es bastante mejor en el fondo, ¿no? Depende de las preferencias personales. Lo que pasa es que si el cáncer se vuelve resistente y ya se irradió, después no se lo puede sacar con cirugía. Con la cirugía uno saca la glándula y si llega a volver en forma local, después se puede hacer radioterapia. Entonces, al ir directamente a la radioterapia, uno quema un estadio de tratamiento. Claro. Entonces, tiene una opción menos. Esa es la gran desventaja. Que quizás más adelante cuando necesite cirugía es difícil de despegar la glándula de los tejidos adyacentes. Perfecto. Bueno, doctor, ha sido un placer realmente y toda una clase, ¿no? Porque uno de estas cosas no sabemos nada. Yo podría seguir por horas. Sí, y yo con usted también. Bueno, muchísimas gracias. Y a nuestra audiencia recordarte que en Martes Saludables no te traemos soluciones mágicas, te traemos soluciones reales, innovadoras y posibles de la mano de los mejores médicos del mundo. Así que si tienes especial interés y curiosidad sobre alguna enfermedad compleja, no dudes en ponerte en contacto con mi equipo que va a buscar la opinión del mejor médico para responder a tu pregunta.
Y si tu salud es importante y eres una persona curiosa como yo, regístrate en nuestro canal, enciende la campanilla y visítanos el próximo martes con otro episodio de Martes Saludables.